Algunos lo llaman el notario de la mafia, otros el gobernador que hundió a Tabasco en el crimen y la violencia, y unos más, el que le dio la puntilla al Poder Judicial. Lo cierto es que no hay escándalo de corrupción donde no aparezca el nombre de Adán Augusto López Hernández. Digo, desde su notaría, te digo, desde antes que fuera un personaje de la 4T, ya habían señalamientos de por lo menos que tenía relaciones de trabajo con gente que está en el tema de crimen organizado. A los tabasqueños no les sorprenden las acusaciones contra quien ya es considerado uno de los peores gobernadores que han tenido, el que solapó las operaciones del líder de la barredora, Hernán Bermúdez Requena. Aunque Adán Augusto dice ahora que él pidió investigar a Hernán Bermúdez Requena, no hay constancia de eso, al contrario. En 2019, cuando se da a conocer las filtraciones de los informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, él dice que no, que es mentira, dice que no. El nombre de Adán Augusto López también aparece en los documentos de la Fiscalía General de la República en torno al contrabando de combustible. Y se asegura que Estados Unidos lo tiene en la mira, pero también recuerdan el papel que jugó para sepultar al Poder Judicial, la manera que presuntamente amenazó, extorsionó y compró la voluntad de varios legisladores para que votaran a favor de un nuevo sistema judicial sumiso y a modo. Ha venido pocas veces a Tabasco, pero yo recuerdo una ocasión que vino a un acto en Paraíso y le gritaron. O sea, lo lucharon. Adán Augusto López es señalado de encubrimiento y complicidades al más alto nivel. La lista es larga. Y Adán Augusto López, mano derecha de Andrés Manuel López Obrador, sigue actuando como si la inmunidad e impunidad no tuvieran fecha de caducidad. Carolina Gallo, Fuerza Informativa Azteca. ¿Y a poco le va a jugar al ingenuo Adán Augusto López? Dirá, como ha dicho, insistirá en que él no sabía nada, no sospechó. Federico Dorin, diputado, qué gusto, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Enrique Lamadrid. Manuel, qué gusto. Enrique, qué gusto, bienvenido, gracias. Alicia Salgado. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ya llegó, ya está aquí, después de más de 24 horas de vuelo, Hernán Bermúdez Requena está haciendo traslado justo ahora al altiplano. Si habla, puede hundir o va a hundir a Adán Augusto López. Si habla. Pues sí. O a otros, quizás, Federico. Es que es como Rubén Rocha. ¿Por qué Rubén Rocha sigue en Sinaloa? Porque los secretos y los pecados que conoce de López Obrador y su familia son más grandes que sus pecados propios. ¿Es el caso de Bermúdez? Claro, son como Requena, de Adán Augusto. Lo que a él lo mantiene con vida y lo que le permite ir construyendo en estas escalas su presentación ante un Ministerio Público en condiciones favorables es lo que le sabe a Adán, lo que le sabe a López Obrador, lo que le sabe a la familia López Obrador y López Beltrán. Acuérdate que su primer pleito fue con el secretario de Gobierno, el hermano López Obrador. Ahí traen cuentas pendientes también. Porque es una reyerta, es una batalla entre morenistas. Sí, la es decir, esposa... quien pone sobre la mesa el tema es el gobernador actual, Javier May, el gobernador de Tabasco. Pero por una condición. El que era fiscal cuando Adán Augusto y su interino gobernaron Tabasco, ahora es diputado federal, sí. Es el diputado Lastra. El que le hayan dado la diputación porque sabían que Javier May no iba a conservarlos en la fiscalía, abrió una vacante en la fiscalía que permitió que alguien afín a García Harfuch retomara lo que se sabía y estaba escondido en un cajón. ¿Son indivisibles? ¿Son inseparables, Alicia? ¿Uno y otro? No. ¿No se pueden separar? No. Al final de cuentas, hoy en la mañanera la presidenta dijo algo que es preocupante, ¿no? No sé si lo dijo con toda la intención, pero ella comentó que el presidente López Obrador le pidió a Merino, al gobernador que sustituye a Adán Augusto cuando él viene a la Secretaría de Gobernación, que quitara a este personaje, Bermúdez Requena, sí. Bermúdez Requena,
porque ya tenía antecedentes de malo. Dice, fue el gabinete de seguridad. Espera. Nomás que ya no estaba en el gabinete pero de seguridad. Pero ni siquiera de seguridad. O sea, ¿cómo es que esté revelando la presidenta que el expresidente pide que lo saquen porque ya tenía antecedentes? Y lo pido a un gobernador de otro porque también había que ver al secretario de Gobernación. O sea, ¿los estaba tratando de ayudar o de hundir? Pues es una impunidad abierta. O sea, perdón, si ya sabían que el señor estaba cometiendo y delinquiendo como lo estaba haciendo, secuestrando a diestra y siniestra, utilizando todas las alternativas para contrabandear gasolina, para extraer gasolina de Pemex, para intentar venderla donde pudiera, hacer lo que fuera. ¿A quién le estaba entregando el dinero? ¿Cómo mantenía la plaza? ¿En qué condiciones lo hacía? Si ya lo sabían y le piden que lo quiten como secretario de Seguridad Pública, caramba, ¿por qué no lo detienen? Además dice Adán Augusto, yo ya ni estaba ahí, yo ya me había ido. Pero tú has dicho todo el tiempo que lo que veniste a hacer a este país es combatir la corrupción y el crimen. Y entonces, esto es una confesión de parte. Pues sí, creo que ese discurso se les está cayendo a pedazos, Enrique. Sí, a ver, primero yo veo bien que estén persiguiendo a estos delincuentes. Hay que asumir que primero se los tienen que acreditar, se los tienen que probar. Siempre hemos considerado que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, pero veo bien que estén pasando estas cosas, que esté habiendo estas revelaciones, que esté habiendo las revelaciones de la Marina, porque también revela varias cosas. Que la famosa eslogan de combate a la corrupción del presidente López Obrador era eso, un eslogan, nunca una convicción. Lo segundo, que el tema de abrazos no balazos no era un eslogan, era un mensaje, ¿no? ¿A quiénes? A los delincuentes. O sea, que no se preocupen, ya lo pactamos. Entonces yo veo bien que este segundo piso, ¿verdad?, esté atacando esas cosas que todo el mundo sabíamos y que ahora simplemente hay que acreditarlas. Ahora, el problema yo sostengo que en México, por eso esto hay que seguirlo hasta el final, yo creo que nuestra debilidad más grave es la impunidad. Mira, corrupción hay en todo el mundo, pero la persiguen, ¿no? Delincuentes hay, pero los persiguen. Crimen organizado hay, pero los persiguen. Y en México nunca perseguimos, no perseguimos luego a los altos mandos que están involucrados y menos los castigas. Yo quiero ver que esto sí sea un giro, porque esto realmente es lo que a México lo está haciendo, a mi juicio, un país cada vez menos atractivo, un país inviable, un país disfuncional. Pero a ver, en ese sentido, perseguir a la delincuencia, a los criminales, en este caso particular, digamos, jalar el hilo de Hernán Bermúdez Requena, ¿hasta dónde nos lleva? Pues hasta donde nos lleve. Porque no se agota en Hernán Bermúdez Requena. Pues seguramente no. Digo, aquí es obvio, ¿verdad? Y también ha habido declaraciones del expresidente, es su dicho, porque eso dijo, que nada pasaba en el país sin que él se enterara. Que ningún negocio pasaba en México sin que se enterara. Es otra confesión. Pues es otra confesión. Claro. Entonces no se trata de ser un genio para reconocer entonces que el hombre mejor informado, que él se decía que era, pues tenía que saber de esto. Pues sí. Entonces, o fue terriblemente desobligado, desinteresado, o era cómplice y se beneficiaba de esa corrupción y de las corruptelas, Federico. Sí, a veces un cínico redomado, porque a ver, me gustó el fraseo de Enrique, pero aquí no le vamos a otorgar presunción de inocencia, te voy a decir por qué. El documento que filtró Guacamaya Leaks en 2022, el primer indicio de que este señor estaba montando un cártel desde el gobierno, lo hizo el Centro Nacional de Función de Inteligencia. ¿Quién es el encargado del Centro Nacional de Función de Inteligencia? Luis Rubén Sandoval Medina. Sandoval, Asín, hijo de Luis Crescencio Sandoval. Entonces, la maroma de la mañanera es peor que la que dijo Alicia. Resulta que el que le hace la imputación con la que se hicieron tarugos y no lo tocaron nunca es del hijo del general secretario de la Defensa. Ah, entonces él no es merecedor de la confianza. Era el del Centro Nacional de Función de Inteligencia, el hijo del general secretario. ¿Cómo no pudieron haber sabido? Si yo fuera el hijo del general secretario, por supuesto que vas y lo llevas a la esfera más alta de poder. Y esta patraña que dijo Alicia, oye, entonces, si sabías que estaba metido con el narco y le pediste por las buenas a Merino que lo renunciara, y no lo renuncia, como ¿para qué le hemos pagado a Guerrero estos últimos años? Ah, no va a renunciar, bueno, pues vas por él, porque el otro mensaje es todavía peor, pero si hubiera renunciado y si se hubiera ido por la buena y si hubiera hecho lo que le que pidió López Obrador, no lo meto a la cárcel, nada más lo cambio por uno que no sea ratero y delincuente. Ah, qué bonito dilema. Ahora, esto tiene historia, porque en efecto, digamos, es ese último tramo, pero hay señalamientos documentados de vínculos con la delincuencia desde hace mucho tiempo atrás de él y de parte de su familia, porque no solamente es él.
Son sus amigos, son sus socios y son sus familiares. Mira, es tan grave el tema que hoy veía alguna encuesta del INVIPE y lo comentábamos, ¿no? La encuesta de victimización. En este país nos hemos dedicado tanto a combatir a los cárteles que están en una tercera parte del territorio nacional, que 11.3 millones de familias viven en la zozobra porque al menos en esa familia una persona tuvo un evento de secuestro, de violencia o de robo. Todos los policías que ves en la calle lo único que hacen para la ciudadanía, para todos los que pagamos impuestos y hasta los que no pagan, porque pagan derecho de piso por vender en la calle, ¿no? Todos, sin excepción, tenemos que enfrentar eso. ¿Por qué? Porque están ocupados en desmantelar cárteles que nunca desmantelan. Ni siquiera sé si estén muy ocupados en eso o si estaban muy ocupados. Y se rearman. Entonces aquí el tema es, ¿cuánto tiempo vamos a aguantar ver este país desmoronarse por la violencia, cuando estamos viendo las condiciones de violencia? O sea, decían hoy, más o menos pagan 6,800 pesos una persona de una familia, de todas las familias del país, para poder protegerse del crimen común. ¿Sí? Pero es el equivalente a lo que pagan el 60% de las familias de este país por comprar medicinas que no les llegan. Es un doble impuesto o triple impuesto. O es aproximadamente esa cantidad es lo que utilizan para poder transportarse de un punto de una ciudad a otra, como esta ciudad, para poder trabajar. Ahora, por eso es la gravedad. Estamos hablando de un secretario de seguridad. Bueno, y también estamos hablando de vicealmirantes, ¿no? A nivel subsecretario, encargados de las aduanas, encargados de los puertos. Ya no poniéndole unos hoyitos ¿verdad? a los oleoductos para que salga el petróleo, no, defraudando a los mexicanos. Yo el otro día lo mencionaba, es un acto de traición a la patria, porque a quien tú le pagas, incluso le das armas para protegerte, luego resulta que se suman a las filas del crimen organizado para atacarte. Eso entra dentro del concepto amplio de traición a la patria. La traición a la patria en el pasado era, bueno, pues que te pusiste de aliado de los enemigos externos y vienen y te invaden. ¿Quiénes son los enemigos externos de hoy? ¿Los americanos? ¿Los guatemaltecos? ¿O el crimen organizado? ¿Quién es el enemigo del Estado de hoy? Y si te pones del lado de esas personas, eres un traidor a la patria. Bueno, hay varios de ese lado que se incomodan cuando se pide colaboración, coordinación, ayuda, más allá de nuestra frontera, o incluso aquí para combatir a los criminales. Bueno, a ver, yo creo que aquí algunos le damos mérito al gobierno de lo que está haciendo, pero pues también sabemos todos, aunque no lo podamos probar, pues que todos son presiones del exterior, ¿no? Y que con una actitud también de, ya no confiamos en ustedes. Tú seguramente, mira, o lo haces tú o lo hago yo. Tienes 24 horas para hacerlo tú. Si no lo haces tú, lo haré yo. O sea, ya llegamos, yo también por lo que quiero transmitir, es que ya debe ser una exigencia de los mexicanos. De los mexicanos. Estábamos antes fuera del aire, decíamos que una de nuestras virtudes es la resiliencia. El aguante es una de nuestras virtudes. Uno de nuestros peores defectos es la resiliencia. Sí, es el aguante. Aguantamos todo, ¿no? Y esa es una debilidad. Cuando la llevas al extremo, eso es una debilidad. Que aguantas y no te opones. Eso es una debilidad. Y por eso en este y en otros casos vale la pena primero seguirles la pista y después comenzar a trazar escenarios, porque esto se puede agotar a ver si hay una buena negociación, hay una buena presión, un buen acuerdo. Pues Hernán Bermúdez, punto final y ahí se termina. Y vamos a seguir viendo a Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, porque sigue siendo el coordinador, es un personaje entronado por el régimen, cobijado, protegido por la 4T. Y están los vínculos inocultables, y no de ahora, desde hace años, son amigos hace 30 años. Esto no se puede agotar en una persona. Sería difícil de creer, ¿no? No, a ver, es insostenible, pero es exactamente lo que no podemos hacer. ¿Ellos qué quieren? Por eso te ponía el símil de Rubén Rocha. Pues Rubén Rocha lleva un año de narcopandemia, ¿no? La gente está marchando para deshacerse de ese gobernador y no pasa nada, absolutamente no pasa nada. Ya pareciera que normalizamos el estado de crisis y narcopandemia de Sinaloa. Y bueno, hasta felicita a la gente que sale y marcha para pedir seguridad. Pues se lo están pidiendo a él. La demanda, el reclamo es hacia él. Pero es lo que bien decía Enrique. A ver, el llamado de la presidenta al grito de independencia. ¿Cuál independencia? La que nos arrebató el crimen organizado, porque hay 3 estados donde tuvieron que cancelar los gritos porque la autoridad ya no es autoridad.
quien manda es el crimen organizado. Esa independencia que tenía el Estado mexicano para enfrentar a los criminales se perdió en la alianza intolerable con el narco. Y a mí me gustó esta reflexión. A ver, el gobierno está actuando ¿por qué? Yo iría un poco más lejos. Porque tienes dos balanzas. La alianza intolerable de los narcopolíticos de Morena, y si la presidenta se equivoca y los defiende, pierde el TEMEC. Y si pierde el TEMEC, se acaba la economía, el desarrollo y los dineros para mantener programas sociales. Entonces, para mantener la viabilidad recaudatoria de la economía a través del TEMEC y por ende los programas sociales, hay que entregar a los narcos de Morena. No es una decisión fácil, pero políticamente es una ecuación muy fácil. Sin esto, pierdo esto más esto. ¿Van a entregar a los suyos? No, pero para eso estamos nosotros y hay una enorme ventaja. Que el que sean declaradas organizaciones terroristas quiere decir que la trazabilidad del dinero de todos estos delincuentes sí puede estar en las cortes de Illinois y de Nueva York. Y que con eso pueden, con la ley RICO, pedir la extradición. No basta nada más con Hernán, pero del dinero que le lavó, por ejemplo, el hermano de Adán, el que tenía contratos de 2 Bocas y 3 Maya, porque pasamos de un país donde los narcos eran narcos a un país donde los narcos ahora ya son contratistas de las obras presidenciales. Todo se conecta, la corrupción en las obras, con el crimen organizado, la extorsión, los secuestros en Tabasco, con el huachicol en Tamaulipas, Veracruz. Son piezas de un mismo rompecabezas. Pues ve el mismo caso que nos revela Bermúdez. Y si tú lo asocias con el tema del buque, ¿no? Que creo que fue el tercero o el cuarto de una serie que se fueron señalando, oigan, está contrabandeando hidrocarburos y los están metiendo como naftas. Uno fue el primero, después como diésel, después como no sé qué, ¿no? Si esto está ocurriendo a la luz del día, en las condiciones que sea, y es Estados Unidos el que te pone ahí, te va tu huachicol, ¿no? ¿Qué más puedes hacer? Por defender la estructura de Fuerzas Armadas, de la Armada, está ahí. ¿Qué tienes con los agentes, con todas las estructuras de seguridad pública estatal? O sea, el caso de Bermúdez Requena te hace pensar mucho en las condiciones en que ha operado en cada uno de los estados donde justamente tenemos una gobernanza diferente, cómo ha operado la justicia, el fiscal y la persona de seguridad. Han sido parte de la corrupción, son parte de la estructura de poder de los grupos organizados. O sea, hoy están atacando a la Malliza. ¿Pero tú qué crees que no está creciendo el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿O está saliendo un nuevo cártel no sé en dónde? Hay que indagar cómo es que se fue descomponiendo Hernán Bermúdez. O sea, que hay que ir a ver cómo era de chiquito, cómo lo trataban. Pues no sé. Si le daban sus nalgaditas. Digo, yo le preguntaría, si lo veo cada semana, ¿cuáles son las los causas? lunes, al coordinador de la mayoría de Morena, pues le preguntaría, oye, tú que lo conoces hace 30 años, pues ¿cómo era tu amigo hace 30 años? ¿Qué le hicieron? Que yo vi que siempre fue un muchacho tan bueno, ¿no? ¿Qué le hicieron? ¿Y por qué lo contrataste? Perder, ¿no? Sí. Yo una de las cosas, porque estamos en este proceso, entiendo, de renovación, refundación, ¿no? De ADN Noticias, y yo creo que una de las cosas que ayer te oía era también el tema del descrédito de las redes sociales, la falta de confianza en los medios de comunicación. Y me parece que esta es una gran oportunidad para volverse otra vez un referente de la verdad. Y yo creo que la verdad es que también tenemos que hablarnos claramente con los mexicanos. Esto ya lo sabíamos. Esto ha salido desde hace años. Y lo único que es diferente es que hoy, por alguna razón, que yo me imagino cuál es, ahora sí están actuando. No es voluntaria, pero bueno, no importa, está ocurriendo. Pero lo ha dicho... No, pero digo, lo que importa es que esté ocurriendo. Pero nosotros... Pero no le demos un mérito a quien no lo tiene. No, sí. Para mí el mérito lo tienen los ciudadanos de Guacamaya Leaks, que desnudaron lo que la narcopolítica tenía escondido en un cajón. Correcto. No le voy a conceder un mérito a quien por ley tiene la obligación de actuar. No, pero hay que animarlos y animarla a que siga. Porque también lo que a mí me preocupa es que se vaya a desaparecer el ánimo de los norteamericanos, que de repente en un año dicen, pues ya este tema ya no es México, ya no lo podemos atender, y nosotros no nos quedamos. Corremos el riesgo, hay discrepo, corremos el riesgo de lo que decía muy bien Manuel, que te ofrezca el sacrificio azteca de Hernán, bueno, Olmeca, ¿no? En este caso, sacrificio Olmeca. ¿Por la zona? ¿No? Sí. Pero que te apliquen la de Ovalle en Segalmex. No lo vamos a tocar ni con el pétalo de una orden de aprehensión. O la de Garduño y los 40 migrantes que perdieron la vida en Ciudad Juárez en la situación migratoria. No,
Si el rasero de la impunidad dice que Fernando Farías Laguna, que Juan Carlos Madero Larios, que el Lord Tokio, que la magistrada Tania Contreras Larios, que todos los que están en el huachicol fiscal de a de veras, hay un parámetro de impunidad porque el tablero se tira de justicia hacia abajo cuando ya no eres militante activo de Morena, no. Entonces yo no aceptaría, porque entonces me van a decir como Valle o como Garduño. No. Pues llegó hasta Hernán y Adán quedó libre de sospecha y duda. Y entonces va a empezar a decir, y ya lo investigamos, ¿y qué creen? No le encontramos nada, nada más llegó a Hernán el asunto. No sabía. No, la reflexión mía es que en estas reflexiones con el público, que es con quien finalmente, con quien hablamos, es que de seguir así, este país es inviable. Y que nosotros, nuestro nivel de impunidad y deterioro y de corrupción y de desfachatez, ¿verdad?, ya no nos hace viables. Y por eso es algo que tenemos que interiorizar. Y bueno, pues porque cuando no crees en algo no lo ves. Estas cosas ahí estaban, nomás que el no cree no lo ve. No, y nos toca a nosotros hablar de esto, darle seguimiento, señalar, insistir, incomodar. Y hablar evitar que lo entierren, que lo oculten, evitar que se olvide. Porque ya cuántas veces no lo hemos visto. Llega un escándalo y tapa el anterior. Sí, el que viene. Sí. Y así vivimos, ¿no? Esa es la dinámica y para algunos ha resultado muy atractiva porque les ha salvado de varias. Federico, gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias, Alicia. Gracias. Querida Alicia, muchas gracias. Hasta mañana. Acá nos encontramos. Pásenla muy bien.